poderoso de Jesús, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comience a guardar sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este día. Su palabra dice que este es el día que hizo el Señor, que nos alegraremos, que nos gozaremos en Él. Doy gracias a Dios por este momento que me permite compartir. Bendigo a los que podrán conectarse en vivo, pero también bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que como una grabación podrán ver este video. Quiero compartir de lo que recibí del Espíritu Santo estando en mi tiempo con el Señor durante el día de hoy. Varias cosas el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, pero específicamente esta que quiero compartir fue tan contundente, fue tan refrescante a mi corazón. Y en esta hora quiero hacerte partícipe y sé que es muy pertinente lo que el Señor quiere que compartamos en este momento. Y a lo que el Señor puso en mi corazón, yo le puse el tema de cómo enfrentar la batalla o cómo enfrentar al enemigo. Realmente estamos enfrentando una batalla, estamos teniendo delante de nosotros en este tiempo un enemigo que es muy pequeño, digamos microscópico, pero muy agresivo. Y no solamente el Señor quiere que aprendamos cómo manejar esta situación, esta crisis que nosotros estamos viviendo, sino todas las batallas y todos los enemigos que se puedan levantar a partir de este momento y en los días subsiguientes y en los años subsiguientes. Hay maneras donde el Espíritu Santo en su momento y en su tiempo manifiesta cómo enfrentar al enemigo. Por ejemplo, cuando David fue a enfrentar a Goliat, la estrategia que el Señor le dio fueron 5 piedrecitas en su saco pastoril y una flecha. Cuando el Señor quiere advertir específicamente al reino de Judá en el tiempo del profeta Isaías, cómo enfrentar la batalla de un enemigo que venía para destruirlo, también le da otra estrategia. Y es sobre esa la que quiero compartir en esta hora. Es un verso que quizás los que me están viendo conocen, pero es muy refrescante solamente al leerlo y declararlo. Es tan refrescante, tan esperanzador. Y está en Isaías capítulo 30, verso 15. Quizás hasta lo sabes de memoria, Isaías capítulo 30, verso 15. Y dice así este verso, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vuelvo y te repito, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, cuando hablamos acerca de enemigos, cuando hablamos acerca de batallas, de luchas, uno de los elementos importantes que nosotros necesitamos tener en mente es que toda lucha, que toda batalla en nuestra vida, y aún esta que estamos enfrentando de la pandemia del coronavirus, se desata en 3 dimensiones. Me refiero a la dimensión del espíritu. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Se está refiriendo el apóstol Pablo a que la batalla tiene su origen en el mundo espiritual. Toda batalla, toda lucha, toda contienda, todo proceso difícil que vivimos tiene su origen en el mundo espiritual. Dicho sea de paso, Dios es espíritu. Satanás, el enemigo, es espíritu, y Dios en su misericordia nos ha permitido compartir las 2 naturalezas, la naturaleza espiritual, pero también nos ha permitido compartir la naturaleza natural o física. Por eso nos dio este cuerpo, que es el que nos permite compartir en esta naturaleza física o natural. Pero también hay otra dimensión, que es la dimensión del alma. Por eso en la palabra dice: por nada estáis afanosos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Y se trata de ese elemento almático en nuestras vidas, donde están las emociones, donde fluyen los sentimientos. Cuando vienen situaciones difíciles, ahí también la peleamos. Por eso es importante cuidar esa parte del corazón, esa parte del alma.
Y por supuesto también está la dimensión física. Por ejemplo, hablando de la dimensión física de esta batalla que nos ha tocado enfrentar, es el coronavirus, esa pandemia en la que nosotros estamos viviendo. Y esa es la dimensión física. Y es importante que nosotros sepamos cómo manejarnos o qué herramientas utilizar para enfrentar cada una de las batallas que vivimos, incluyendo esta que estamos teniendo. Y estoy seguro que esta va a pasar. Tenemos tanta convicción en el Señor que va a pasar mucho más rápido de las expectativas que los científicos y los médicos tienen, por lo menos en nuestra isla de Puerto Rico. Esa es nuestra fe. Estamos unidos al Espíritu Santo orando en esa dimensión. Pero después que pase esta, vendrán otras y el Señor quiere que nosotros aprendamos. En esta porción de Isaías capítulo 30, es como que el Señor está previendo al reino de Judá acerca de un enemigo que va a querer venir contra él, un enemigo destructivo, y está percibiendo que Judá va a tratar de buscar auxilio en medio de su desesperación en el reino de Egipto. Y Dios está advirtiendo a Judá de antemano para que no cometa ese error. Y lo dice en los primeros versos de ese capítulo 30 de Isaías, y dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Y cuántas veces hemos cometido ese error? Hemos de alguna u otra manera buscado refugio en cosas que a nosotros nos parecen, y al fin de la batalla quizás tenemos un fracaso, tenemos pérdida, y después de ese fracaso y de esa pérdida, entonces recurrimos al Señor, y Dios en su misericordia vuelve a recogernos, pero ya hay cosas, ya hay pérdidas que quizás no las volveremos a recuperar más, o tendremos que volver a trabajar para edificarlas nuevamente. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo a través del profeta Isaías es que aconseja al reino de Judá y le da 4 elementos desde donde ellos deben hacer la guerra y de donde ellos deben enfrentar al enemigo. Y son los 4 elementos que yo quiero compartirles, que es el consejo del Espíritu Santo, desde donde nosotros debemos hacer nuestras guerras, desde donde nosotros debemos enfrentar a nuestros enemigos. Y ya llevamos unos cuantos días en esta batalla, y quizás a lo mejor necesitamos hacer unas enmiendas, porque la victoria, el éxito de esta batalla al final del día va a ser determinado por cómo nosotros estamos manejando esta situación. Y el Señor le habla de 4 elementos específicos a Judá acerca de cómo enfrentar ese enemigo que quería destruirlo. Y esos 4 elementos son el descanso, el reposo, la quietud y la confianza. El primero, hablemos del descanso. Cuando yo busco en la Biblia, en el diccionario bíblico, la palabra que usó Isaías ahí para descanso viene de una palabra que lo que significa es volverse. Volverse al punto de partida. Cuando el Señor le dice a los del reino de Judá que en descanso, lo que le está hablando es que ellos necesitan volverse. Lo que está diciendo el Señor, que de alguna u otra manera ellos se movieron de manera equivocada y llegaron a un lugar erróneo, que quizás puede ser cuando habla de moverse, quizás considera lo que es el aspecto físico, pero quizás puede considerar el aspecto mental o el aspecto del corazón, que de ellos se movieron. Y cuando él le dice en descanso, lo que está hablando es de volverse al lugar de origen. Dejaron el lugar correcto desde donde debieron enfrentar a su enemigo para buscar otras cosas. Y esa palabra que usó el profeta Isaías, la palabra descanso, es la misma palabra descanso que Jehová usa para hablarle a Moisés en el desierto, camino a la tierra prometida. Y en Éxodo capítulo 3, verso 14, mientras Moisés está en la presencia del Señor en un momento difícil y está recibiendo un mensaje de parte de Dios, de que Dios dice: yo voy a enviar mis ángeles, pero no voy a ir yo.
Moisés está batallando con eso y la respuesta del Señor a todas las peticiones de Moisés es esta, en el capítulo 33, verso 14 de Éxodo. Jehová le dice a Moisés: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esa misma palabra descanso que Jehová le está dando a Moisés, le está refiriendo a Moisés ahí acerca de su presencia, es la misma palabra descanso que Dios está aconsejándole la palabra descanso que Dios le está aconsejando al reino de Judá. Entonces es importante, el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces es importante que nosotros entendamos esto al momento de enfrentar nuestros enemigos y de hacer la guerra, que nuestro descanso está en el Señor. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo al reino de Judá es que de alguna u otra manera se desviaron de estar en su presencia, y el Señor los llama a volverse al lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen? El lugar de origen donde nosotros debemos persistir y permanecer, y que siempre Dios determinó desde el principio de la creación del hombre, es su presencia. Cuando Dios crea a Adán y también a Eva, donde los pone es un lugar de cercanía, el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba la presencia manifiesta de Dios, y en la presencia manifiesta de Dios, mientras Adán y Eva permanecieron allí, estaban viviendo en descanso, y sus batallas todas eran ganadas porque estaban en el lugar correcto. Y sabes una cosa, cuando el enemigo se levanta, muchas veces suceden algunas cosas en nuestra vida. Yo puse muchas cosas, pero entre ellos, cuando el enemigo se levanta, una de las cosas que quizás tendemos a hacer es que tendemos a huir. No nos damos cuenta, pero estamos en huida, y el Señor dice: en descanso. O sea, vuélvete a mi presencia. No permita que el temor te arranque de mi presencia. Quizás perdemos nuestra concentración en el Señor. Los pensamientos están en 1000 lugares. Estamos pensando 1000 cosas. Hay muchas cosas que están volando hacia nuestra mente, muchos pensamientos que muchas veces la mayoría de ellos no vienen de Dios y nos están quitando del lugar de la presencia del Señor. Quizás también una de las cosas que hace es que viene ese espíritu de orfandad. ¿Dónde estás, Señor? Me dejaste solo, me siento abandonado, Señor. Y ante esas luchas, lo que el Señor está diciéndole a Judá y lo que nos dice a nosotros ahora es: descanso. Vuélvanse a mí. En mi presencia, estando en mi presencia, ustedes hallarán descanso. Y es el primer elemento. Y mira qué importante, porque de la lista de los 4, el primer elemento que el Señor le recomienda al pueblo es el descanso. Y tiene que ver con volverse a su presencia. O sea, lo primero, en medio de la batalla, o aún antes de la batalla, es estar seguro que estamos en su presencia. Y no permitir que nada ni nadie nos separe de estar en la presencia del Señor. ¿Quién me separará del amor del Señor?, dijo el apóstol Pablo. Y Pablo entendió que no había elemento alguno, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, que lo pudiera apartar. Entonces la determinación del Señor es que no va a haber nada. Él determinó que te pueda apartar, pero tú decides si permanecer en el lugar de descanso que es su presencia. El otro elemento sobre el cual el Señor le recomienda al reino de Judá que hagan sus batallas, que enfrenten a sus enemigos, es el lugar del reposo. Primero le dice: descanso, vuélvanse a mí. El segundo le dice: estén en reposo. Y esa palabra que usó el profeta Isaías para reposo, lo que significa es descansar. Y descansar viene de la raíz principal, que significa establecerse, quedarse, descender o dejar caer. Quizás no está muy claro hasta ahora, pero mira, esa palabra reposo es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 4. Mira cómo dice este verso. Dice: y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Amén. Entonces, ¿de qué se está refiriendo ahí, o a qué se refiere la palabra reposo? El lugar, uno de los elementos que debemos manejar para enfrentar nuestras guerras y a nuestros enemigos. Lo que está viendo aquí está hablando del tiempo del diluvio. Noé, su familia, todos los animales estaban en el arca, llevaban muchos días en el arca y el diluvio, agua saliendo debajo de la fuente de la tierra y agua cayendo de la fuente de los cielos. Era algo bien terrible.
Y al pasar los días, una de las cosas que provocó el reposo, que el arca reposó sobre los montes de Ararat, fue que dice el verso 1 de ese capítulo 8, que Dios se acordó de Noé, de su familia y hasta de los animales. Lo otro que hizo Dios fue que envió un viento fuerte que de alguna u otra manera evaporó o esparció las aguas. Y lo otro que hizo el Señor fue que obró poderosamente. Y dice que entonces el arca reposó, o sea, descendió, las aguas descendieron y por supuesto el arca que estaba sobre las aguas también descendió y descendió sobre los montes. Y aquí hay muchos elementos que nosotros podemos manejar. El arca es Jesús. Los montes tienen que ver con la presencia de Dios. Y entonces, de ese reposo, en cuanto a ese reposo, es bien importante, el Señor llama a su pueblo a estar en reposo. Y desde la perspectiva de ese reposo, le garantiza el ser salvados, le garantiza la victoria. Entonces, dice que el arca reposó en los montes de Ararat, que el arca reposó porque Jehová se acordó de Noé, de su familia, de los animales. También hizo pasar un viento, como le dije, y cerró las fuentes de las aguas de arriba y de abajo. ¿Sabe algo? El Señor te llama a estar en reposo. Porque sabes una cosa, si algo debes estar seguro, es que en medio de la batalla, de cualquier guerra que venga a tu vida, jamás Dios se olvidará de ti. Jamás tiene que ver con que Dios se olvidó de ti. De hecho, hay un verso bíblico que dice, se olvidará Jehová de sus hijos. Dice que la mujer puede olvidarse de la criatura que tuvo en su vientre, pero Jehová dice, pero yo jamás me olvidaré de ti. Entonces, una de las cosas que nos da reposo, nos da descanso, es saber que Dios se acuerda de nosotros y que en los momentos más difíciles Él ha determinado mover su mano poderosa en favor de nosotros, para que las aguas puedan bajar y todas las cosas puedan llegar a su nivel. Y cuando las aguas bajen, nosotros podamos descubrir que todavía estamos asentados, reposando sobre el monte, en la presencia de Dios. Y qué tremendo es eso. Aleluya. Primero el descanso y luego el reposo. Amén. Lo otro que el Señor le recomienda al pueblo de Judá, al reino de Judá, para hacer la guerra, es estar en quietud. Y esta palabra quietud viene de una raíz principal que lo que significa es reposar, quieto, estar en suspenso, reposar quieto, estar en suspenso, estar quieto. O sea, hay momentos donde el Señor te llama a una quietud, pero tú puedes estar moviéndote y lo que te dice es tómalo con calma. Pero estar quieto es soltarlo todo, dejarlo todo para estar en la presencia del Señor, ¿sabe? Es un reposo de quietud. Y mira cómo le dice en el verso 7 de ese mismo capítulo 30 de Isaías. Dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estar quietos. Amén. Entonces, lo que el Señor nos llama en este momento hay momentos, hermano, donde el Señor nos llama a actuar. Pero hay momentos donde lo que nosotros necesitamos es estar quietos en la presencia del Señor. No movernos esperando que el Espíritu de Dios, la mano poderosa de Jehová, venga. Porque Él va a venir. En el momento oportuno, Él va a venir. Su mano poderosa y sobrenatural se va a mover en favor de nosotros. Pero si nosotros, por el contrario, por la desesperación, por el desenfoque, nos movemos, ¿y cuántos errores hemos cometido? Por en medio de la desesperación, pensando que estamos haciendo lo mejor, nos hemos movido y lo que hemos sido es que hemos impedido que la mano de Jehová se mueva en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque el llamado era a estar quietos, sin hacer nada, esperando la mano de Jehová. La Biblia dice estar quietos y conoced que yo soy Jehová. Amén. La Biblia dice que no nos apresuremos a salir de su presencia, estar quietos, esperar en el Señor. Amén. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe? Una de las cosas que el Espíritu Santo me ha hablado en estos días, ayer me hablaba acerca de la paciencia. Y la paciencia en muchos momentos, no todas las veces, pero en muchos momentos se habla de estar quieto, manos arriba, Señor, hasta que tú vengas y te glorifiques.
Y por último, ya vamos a orar, es la confianza. El Señor le habló de 4 elementos y el último elemento que el Señor le habló al pueblo de Judá es la confianza. Y esa palabra confianza que usó el profeta Isaías viene de una raíz principal que significa lugar refugio. No lugar de refugio, sino el lugar refugio. Específicamente el refugio en sí. Significa, o sea, tanto en el hecho como en el sentimiento. Déjeme explicarle cómo yo lo entendí acerca de esta confianza que significa el lugar refugio. Es como cuando un bebé quizás está desesperado y allá va a su papá, o también puede ir su mamá, y lo toman. Y lo primero que dicen, no, tranquilo, estate quieto, está en mis brazos. Entonces, los brazos de papá o de mamá que aman a ese hijo es un refugio, es el lugar, un lugar seguro. Pero también la intención de papá y mamá cuando toman a ese bebé que quizás está un poquito alterado, se ve nervioso, es que esa criatura también pueda percibir esa seguridad y esa seguridad le imparta a él seguridad, disipe todo aquello que le está molestando y quizás le está infligiendo temor. Entonces, esta confianza tiene que ver con el lugar, pero esta confianza tiene que ver con el sentimiento. ¿Sabes qué? Nuestra confianza como lugar, volvemos al principio, es la presencia de Dios. Pero la intención de Dios es que estando en su presencia, nosotros nos sintamos confiados. ¿Qué quiere decir? Que puede haber momentos donde nosotros podamos estar en su presencia, pero no hayamos alcanzado la confianza dentro de nosotros. Y a mí me parece que este es un elemento desde el cual nosotros podemos mirar lo que dijo el salmista en el Salmo 91. Y busqué algunas versiones y me gustó la versión de Dios habla hoy para aplicar el pensamiento que tengo. Y dicen los primeros 2 versos en Dios habla hoy del Salmo 91, que lo hemos dicho muchas veces en estos días. Pero dice así la versión Dios habla, dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Entonces, ¿cuál es la intención del Señor? Son 2. Que vengas ante su presencia, el lugar refugio, y segundo, que te sientas confiado. Cuando tú vienes a su presencia y te sientes confiado, de seguro que estás preparado para recibir la victoria que ya Dios determinó, no solamente en esta batalla, no solamente contra este enemigo, sino en todas tus batallas y contra todos tus enemigos, como se puedan llamar. Yo quiero bendecirte con una palabra de oración en este momento, pero déjame repetirte lo que dice el verso. Porque así dice el Señor, el Todopoderoso: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Descanso, reposo, quietud y confianza. Descanso, reposo, quietud y confianza. Si estas 4 palabras te acuerdas de que te compartí, estoy seguro que estás en una mejor posición para llevar adelante esta batalla y para terminar victorioso y todas las batallas de tu vida. Descanso, reposo, quietud y confianza. Y yo quiero bendecirte con estos 4 elementos que Dios quiere entregarte para que tú hagas tu batalla. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que cuando Él viniera no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñara, porque el mismo Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Y hoy, por esta palabra tú nos enseñas, Señor, que el descanso, el reposo, la quietud y la confianza son elementos que nos garantizarán la victoria en ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que por tu Espíritu Santo comience a fluir en el corazón y en todo el ser de mi hermano y de mi hermana que está al otro lado de este video. En el nombre de Jesús, Señor, imparte tu descanso, imparte tu reposo, imparte tu quietud, imparte tu confianza. Ven, Espíritu Santo, derrámate poderosamente e imparte
estos 4 elementos sobre la vida de mi hermano y de mi hermana en esta hora. Señor, yo oro por aquellos que de alguna u otra manera las circunstancias han querido moverlo de tu presencia. Atráelos a ti. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a tu descanso. Tu presencia es el lugar de descanso, Señor. Señor, hazlos reposar. Ellos ven la turbulencia, pero acuérdate de ellos, Señor del cielo. Y haz que la turbulencia en su alma, en sus pensamientos, comience a cesar. Y ellos sientan que las aguas de la turbulencia bajan y que están firmes, parados sobre el monte de tu presencia, Señor del cielo. Padre eterno, que toda ansiedad que haya podido venir, Señor del cielo, y que los haga haber estado corriendo de un lado para otro, tratando o pensando, Señor, que es la manera responsable de enfrentar esta batalla o cualquiera en su vida, Señor. Quita toda ansiedad. Remueve todo argumento del enemigo y hazlos estar quietos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor del cielo. Señor, la confianza, el estar confiado, Señor del cielo. Tú eres nuestra confianza. Estar en ti, Señor, tú eres el refugio, tú eres nuestro refugio. Señor, y estando en tu refugio, que nosotros podamos realmente experimentar una plena confianza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, esas vidas, Señor del cielo, que me están viendo en este momento. Y declaro, Señor, una gracia mayor y un fluir mayor de tu Espíritu Santo sobre de ellos. En el nombre de Jesús. Te bendigo con descanso, con reposo, con quietud y con confianza. Y sé que al final del día, al terminar esta batalla y todas las batallas de tu vida, verás la victoria poderosa del Señor. Es imposible perder cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando Él nos revela su palabra y se manifiesta sobre nosotros. Seas bendecido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús.